Vamos a abrir en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, en esta tarde. Como ya dijimos anteriormente, vamos a continuar la serie de Vida Cristiana. Y en esta oportunidad vamos a tocar uno de los temas prácticos que debe estar en la vida del creyente, que son los deberes cristianos. Los deberes del creyente. ¿Y quién es un creyente? ¿Cualquiera? No. Sino aquellos que, según Ezequiel capítulo 36, aquellos que Dios ha quitado el corazón de piedra y ha puesto uno de carne. Aquellos que han pasado por la transformación, a lo que le llamamos la regeneración o el nuevo nacimiento, aquellos que Dios le dio esa nueva vida. Y el profeta Ezequiel dice que Dios nos ha cambiado ese corazón de piedra, ese corazón insensible por las cosas de Dios, insensible por guardar la ley de Dios, y ahora nos puso un corazón de carne, sensible y atento a lo que Dios quiera hablar y direccionar a esa persona. Esa persona que ha sido regenerada ahora va a recibir el consejo de Dios, la dirección, y va a obedecer los mandamientos y los preceptos de nuestro Señor por medio de la palabra. Entonces, un creyente es aquel que ha sido transformado por el poder de Dios, a través de la predicación del Evangelio, a través de la obra regeneradora que hizo el Espíritu Santo de Dios. Según Juan capítulo 1, versículo 12, que a todos aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesucristo, les ha dado el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Estos no fueron engendrados por voluntad de carne, sino de Dios. Entonces, estas personas que llegan a ser hijas de Dios e hijos de Dios son aquellos que han recibido la nueva vida. Por lo tanto, estos creyentes, este cuerpo de creyentes que ahora forman parte de una iglesia local, tienen una responsabilidad. Y es parte de la santificación progresiva que el creyente tiene a lo largo de su vida mientras camine por esta tierra. Porque nosotros estamos aguardando algo, según Romanos 8, 29, y el último es a los que justificó, a estos también glorificó. Si bien la Escritura habla en un término ya pasado, que el Señor ya lo hizo, pero nosotros estamos aguardando y creemos que la salvación pertenece a nuestro Dios. Pero mientras tanto nosotros caminemos por esta tierra, tenemos que orar. Tenemos que santificarnos en la Escritura. Tenemos que tener fe y confiar en Él. Un día cuando estemos allá en la eternidad, ya no vamos a necesitar la fe, porque le veremos cara a cara. Pero mientras estemos aquí, necesitamos la fe para mantenernos firmes hasta el final. Porque la fe es la convicción de lo que se espera, ¿no? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, el Señor Jesús dijo que son bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Nosotros nunca hemos visto cara a cara al Señor Jesús, nunca hemos oído audiblemente la voz de Dios, pero ¿por qué creemos? Por medio de la fe que Él nos ha dado. Esto es locura para aquellos que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Esto es algo extraordinario. La fe, que es un regalo de Dios. El creyente tiene mandatos y tiene una vida santa a la cual debe seguir. Y vamos a ver estos puntos muy importantes en Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a tener la lectura, ¿sí?, hasta el versículo número 21. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. El apóstol Pablo, aquí escribiendo la carta a los romanos, prácticamente deja una serie de instrucciones y deberes que todo creyente debe cumplir, como creyentes regenerados, valga la redundancia. Aquí el apóstol Pablo, como en todas sus epístolas a las iglesias, su propósito en escribirlas era para proclamar la gloria del Señor Jesucristo mediante la enseñanza de la doctrina y la edificación en el ánimo para los creyentes que recibieron su carta. Una preocupación en particular para Pablo era que aquellos para quienes escribió esta carta, aquellos que estaban en Roma, que eran amados de Dios y llamados a ser santos. Era una de las preocupaciones del apóstol Pablo y también uno de los motivos por el cual había escrito esta epístola. Pero nosotros, deteniéndonos en el capítulo número 12, encontramos una serie aquí de deberes y también de ordenanzas a cumplir por nosotros los creyentes. Cosas que no debemos ignorar, sino más bien tenerlas en cuenta para cada momento de nuestra vida, no solo en el vivir diario, sino también dentro de la congregación de los santos. Ahora, el apóstol Pablo hace ver varios deberes que como cristianos nosotros tenemos que cumplir. El cristianismo es de práctica. El cristianismo es de práctica.
no de hablar y sin hacer nada, sino que es de hechos, es de acción, es hablar, pero hacer. Es hablar del amor, pero también amar. Es hablar del perdón, pero también perdonar. Eso es lo que el apóstol Pablo aquí está refiriéndose a la iglesia. Después de exhortar a los cristianos que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es lo que nosotros encontramos en el versículo número 1, y también dice el apóstol Pablo que no se adapten a este mundo, que no se amolden a este sistema, que se transformen por medio de la renovación y también que renueven su mente para verificar la voluntad de Dios. Es lo que encontramos en el versículo número 2. Pero luego de esto el apóstol Pablo empieza a señalar varios deberes. Y haciendo un resumen acerca de estos deberes, que luego vamos a ir desarrollando detenidamente, y usted me va a acompañar en la lectura en esta tarde, así que prepare sus Biblias y también su garganta, ¿sí? Primeramente, el apóstol Pablo nos empieza a enumerar algo muy importante, comenzando desde el versículo número 3, de no tener más alto concepto de nosotros mismos. En segundo lugar, ha de hacer buen uso de nuestros dones. En tercer lugar, a amar sin hipocresía, es lo que encontramos en nosotros en el versículo número 9, a ser afectuosos unos con otros, no ser perezoso, sino diligente, gozarnos de la esperanza, contribuyendo para las necesidades de los santos. Versículo número 13, bendecir a los que nos persiguen, gozarnos con los que se gozan, tener el mismo sentir. En el versículo número 16, no pagar a nadie mal por mal. Versículo 17 al 21. El cristiano, si desea agradar a Dios, debe cumplir fielmente lo que Él demanda en su palabra. Y vamos a ir desarrollando uno de los puntos, porque vamos a tocar 11 puntos de una manera panorámica, ¿sí? Porque no nos vamos a detener mucho porque es extenso. Pero vamos a dejarnos direccionar por el Señor. Vamos a dejarnos, si el Señor nos tiene que corregir, que de seguro lo hará en esta tarde, vamos a ser humildes y receptivos a la corrección del Señor. Porque cuando Dios viene con corrección y con dirección es porque nos ama. Es porque Él quiere que nosotros cada día reflejemos a nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que cada día nosotros podamos ser hombres y mujeres piadosos delante de sus ojos. Que en el día de su venida no tengamos de nada, pero absolutamente de nada de qué avergonzarnos, porque estamos haciendo lo que Él nos ha demandado en su palabra. Lo que nosotros encontramos desde el versículo número 3 es lo siguiente. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí el apóstol Pablo, primeramente, en una de estas ordenanzas como deberes de cada creyente, es prácticamente un mandato, si podemos llamarlo así, negativo sobre el orgullo. Es un mandato sobre el orgullo, una exhortación sobre el orgullo. El orgullo es tratado como una especie de locura también. El orgullo también es, en su significado, alguien que no piense con un buen juicio. Alguien que no, de alguna manera, no piensa como la Escritura manda en sí, que esa persona debe pensar de sí misma. El orgullo parte de algo muy secular. Y primeramente que el orgullo es parte del mundo y como ya nosotros ya hemos sido transformados a la imagen del Señor, ese orgullo no debe estar en el creyente en sí. Porque ya no somos del mundo, sino que somos de nuestro Señor Jesucristo. Aquí
el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 20, prácticamente allí a la par, que dice: bien, por su incredulidad fueron despojadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino más bien teme. Ahora, esta palabra ensorbecer o ensorbezcas viene de la misma palabra de una persona que es orgullosa, ¿sí? Una persona que es orgullosa, una persona que se cree por encima de los demás, una persona que ve de alguna manera a las personas en una categoría baja y no se iguala a las personas, no se considera igual que esas personas, sino que se ve por encima, ¿sí? En una manera altiva, en una manera orgullosa. La Escritura dice que a Dios no le agrada estas personas que son altivas. Es lo que encontramos en Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago capítulo 4, versículo 6, que dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los altivos, ¿sí? Y da gracia a los humildes, perdón, ¿sí? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quiere decir que para Dios, aquel que es altivo, que es una persona orgullosa, Dios la va a mirar con rechazo. Y solamente Dios da gracia a aquellos que son humildes. Hay una frase que dice: Dios tiene su trono en lo más alto de los cielos, pero también su trono en lo más humildes de los corazones. Es allí donde Dios habita, en aquel corazón que ha sido transformado y regenerado por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos acerca del orgullo, la Biblia dice en Proverbios capítulo 16, versículo 5, que es una abominación la altivez delante de los ojos de Dios. Y la altivez, el orgullo y el tener un concepto más alto de lo que realmente tengo, esta es una característica de los impíos. Esta es una característica de las personas que viven en el mundo, que siempre quieren ser superiores a los demás, que no importa lo que tengan que hacer para subir de un cargo, sin tener que hacerlo despedir o echar a un compañero de trabajo para que él sea ascendido, usando mentiras, usando engaño, usando cualquier artimaña. Estas son características de los impíos. Y esto es lo que encontramos en Habacuc capítulo 2, versículo 4. Usted tome nota allí. También la altivez es una característica de Satanás. Él quiso sentarse en el trono de Dios. Él quiso tomar el lugar de Dios. Pero cuando nosotros hablamos acerca de estas características, no solamente es de los impíos, sino y tampoco no solamente es de Satanás, sino que también es del mundo, de su sistema. Así viven los hombres. El cristiano no debe vivir de esta manera. El cristiano no debe vivir en este orgullo, sino que el cristiano debe vivir bajo la humildad de nuestro Señor. Nosotros encontramos en Filipenses capítulo 2 la humillación y la exaltación de Cristo. Fíjese que Cristo no se exaltó, sino que el Padre lo exaltó. Cristo se humilló. ¿Y cuál fue la humillación de Cristo? Haberse hecho hombre. Esa fue la humillación. Tener las mismas necesidades de los hombres, sufrir las mismas tentaciones y necesidades que tiene el cuerpo humano. Claro, Él no pecó nunca.
Pero Él no se exaltó, sino que el Padre lo exaltó. Nosotros debemos presentarnos delante del Padre con un corazón humilde, humillarnos delante de Él, porque Él será quien nos exaltará en su soberana gracia y voluntad, no nosotros a nosotros mismos, sino que Él se encarga en darnos los galardones y en ponernos en lugares privilegiados, porque Él lo hizo en Cristo, porque Él nos ha sentado en los lugares celestiales y el Señor nos ha hecho coheredero de todas las cosas juntamente con Cristo. Nosotros no podíamos tomar ese lugar, sino que Dios nos dio ese lugar. ¿Se da cuenta? Si usted se quiere enaltecer, Dios lo va a humillar. Y esto sucede en todas las áreas de la vida. Aún dentro de la iglesia de Cristo, los pastores no son los dueños de las ovejas, sino que las ovejas son de Cristo. Nosotros simplemente direccionamos, nosotros los pastores direccionamos solo a uno, al buen pastor, porque son de Él. Y sabe que cada vez que un pastor se eleva un poco más alto, Dios lo baja de ese lugar y le recuerda que Él es el Señor, que Él es el Señor. Por lo tanto, que Dios tenga misericordia de nosotros y de la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Y nosotros encontramos muchos ejemplos acerca del orgullo, la altivez y de tener un concepto alto, ¿sí? Dice en 2 de Samuel capítulo 22, versículo 28, los ojos del Señor están sobre los altivos, ¿y qué dice? Para abatirlos. Los ojos del Señor están sobre los altivos para abatirlos. Y Dios lo hará. Dios es fiel, Dios es justo y Dios es santo. Hay algo acá dentro de la enseñanza que está muy buena. Es de ver que si hubiese algún creyente así, puede ser que no hubo una conversión verdadera, que no hubo un quebrantamiento, porque quien se quebrantó por nosotros fue Él, justamente. Así es. Se humilló hasta la muerte. O también puede ser que no ha nacido de nuevo. Entonces, a veces cuando entra en un grupo así, y si se te da cuenta de esto, es para pensar. Es decir, ¿has recibido un corazón de carne realmente o todavía tiene un corazón de piedra? Para pensar. Sí, exactamente. Y conforme a la santificación que es progresiva, hay muchas veces restos de estas cosas que traemos del mundo. Es por eso que Pablo aquí hace una confrontación a la iglesia, a cuáles son los deberes que ellos deben tener y tomar en cuenta. Que si hay una conducta y una actitud de estas características, les dice, recuerden, estas cosas pertenecen al mundo, pertenece a Satanás y pertenece a un sistema que no ama a Dios, a los cuales la Biblia le llama que son impíos. Es decir, si un cristiano se siente confrontado por estas cosas, debe hacerse esa pregunta, porque esta no es la conducta de los verdaderos hijos de Dios en sí. En segundo lugar, en Romanos capítulo 12, ¿sí? Versículo 4, Romanos capítulo 12, versículo 4, a ver, yo no puse la tirita, ahí tengo que buscar otra vez. Romanos capítulo 12, versículo 4, que dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. ¿Sí? Pablo aquí primeramente le anima a la iglesia y le enseña a la iglesia que debe hacer un buen uso de los dones. Una de las frases, o en sí una
Una de las cosas que el pastor Raúl al comienzo de año, él nos visitó en la reunión de jóvenes a la noche, él nos dijo, cuando hablamos acerca de los dones, y es algo que nos bendijo mucho y que despertó ese deseo para buscar los dones que nosotros tenemos en el Señor, y dijo, aquella persona que todavía no ha descubierto sus dones es porque no le interesa. Porque ¿saben cómo usted va a encontrar los dones en el Señor? Es sirviendo, comenzando a hacer algo dentro de la obra de Dios, anhelando hacer algo dentro de la obra, servir a los hermanos. Y en ese servir, usted un día va a encontrar cuál es ese regalo, porque los dones son un regalo de Dios, así como es la fe, así como es la gracia, y así como Dios actúa en las diversas maneras de obrar, repartiendo dones a los hombres, capacitando a la iglesia. Y saben que los dones son para la edificación del cuerpo, para edificación de la iglesia. No es para provecho mío y jactancia mía, sino es para el desarrollo de la iglesia. Porque la iglesia es un cuerpo de creyentes que se necesitan mutuamente y que trabajan en conjunto. Ahora, cuando hablamos acerca del cuerpo, ese cuerpo trabaja en una función ordenada porque se necesitan mutuamente. Porque si yo siento un golpe en el dedo del pie, lo va a sentir todo mi cuerpo. ¿A cuántos en alguna oportunidad le dolió la muela? ¿Usted pudo trabajar con normalidad? Pero si es la muela, ¿por qué yo tengo que quedarme recostado? Pero si es el oído, ¿por qué yo tengo que directamente acostarme, tomarme un reposo hasta que me pase? Pero si es la muela, ¿qué tiene que ver con las demás partes del cuerpo? Porque funcionan coordinadamente y se necesitan. Es decir, hay una parte que duele y le afecta a todo el cuerpo. Por lo tanto, dentro de la iglesia del Señor, y es bueno siempre tocar las comparaciones, porque dentro de la iglesia del Señor nosotros estamos todavía en esa santificación progresiva y el Señor sigue puliendo a la iglesia, sigue exhortando a la iglesia y sigue trabajando, ¿no? Y el Señor ha repartido esos dones dentro de la iglesia. Tenga en cuenta esto, ninguno de nosotros somos personas incapacitadas, sino que todos tenemos una capacidad y un regalo que Dios le ha dado. Ninguno de nosotros somos inútiles, todos somos útiles dentro del cuerpo de Jesucristo que es la iglesia. Por lo tanto, todos nosotros trabajamos en ese conjunto. Ahora, Dios da diferentes dones, pero algunos piensan que, por ejemplo, el predicar es mayor que el que dirige los cantos, o la oración, o el que reparte la cena. Y esto es un gran error, porque todo esto es importante. Tanto aquel que brinda un don de servicio dentro de la iglesia, limpiando la iglesia, estando en la puerta para recibir a los hermanos en amor y con amor, es algo muy importante. Porque a quienes ven los hermanos cuando llegan, a los primeros que ven son a los porteros. Y qué lindo es llegar a una congregación y que nos reciban con tanto amor. Y decir, Dios te bendiga mi hermano, Dios te bendiga mi hermana, después de haber pasado una semana con muchas pruebas. Y llegué a la iglesia para recibir ese amor y esa bendición de los hermanos y dejar que la palabra de Dios me ministre a través del don que Dios le ha dado a esa persona que ministra la palabra. Pero también a esa persona que Dios ha capacitado para el servicio en la puerta, para que llegue y la iglesia está limpia. Y los asientos estén limpios. Es decir, todo funciona en conjunto. Hay una diversidad de dones. Yo estoy de alguna manera tocando algunos puntos sencillos para que ustedes más o menos puedan entender. En tercer lugar,
lo que encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 9, que dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. El amor hipócrita o el amor fingido no es un amor verdadero. ¿Es amor o no lo es? No se puede fingir. Es hipocresía aquellos que dicen tener amor o muestran amor y realmente no expresan ese amor verdadero. Es lo que Pablo está diciendo aquí a la iglesia, que el amor sea sin fingimiento. Yo no debo fingir tener amor, yo debo amar. Y esto es un atributo comunicable que Dios ha dado a la iglesia. El atributo comunicable es que Dios es amor y Dios ha dado ese amor a la iglesia, porque de tal manera Dios amó al mundo, que es a la iglesia, ¿sí? Entonces Dios amó, Él dio la iniciativa en amar. Él es quien produce ese amor. Juan dice que nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos ese amor. 10 mandamientos. 4, amor a Dios. 6, amor al prójimo. Se resume en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, nosotros debemos amar sin fingimiento. Sin fingir amar. Debemos amar de verdad. Cuando le des un abrazo a un hermano, dale de verdad porque le amas. Más allá de que sea un hermano duro de soportar, porque dentro de las congregaciones siempre los hay. Claro que sí, hermanos. Aún en las iglesias bíblicas como en las iglesias no tan bíblicas, en todas los hay. Por eso Pablo siempre enseña a que nosotros debemos soportarnos los unos a los otros. ¿Cómo yo puedo soportar a un hermano y amarlo sin fingimiento? El pastor Raúl muchas veces puso la comparación de una pizarra blanca y hizo un punto allí con el felpón. Y él les dijo: ¿qué ven ustedes allí? Un punto. Pero hay una pizarra toda blanca. ¿Y qué miran ustedes? Un punto. Eso es lo que muchas veces nosotros vemos. El punto negro, pero alrededor está todo blanco. Ahora, lo que nosotros no debemos hacer es estar mirando siempre ese punto negro. Que esa es la falencia. Que ese es lo que Dios está trabajando en la vida del hermano y lo culminará hasta el día de la venida del Señor. Pero todo aquello blanco son las virtudes que Dios le ha dado a ese hermano. Entonces, para poder soportar a mi hermano, yo voy a ver toda aquella parte blanca y voy a soportar ese punto negro. Voy a ver toda aquella parte blanca que refleja a Cristo. Todo hermano tiene una parte en la cual refleja a Cristo. Y que esa parte te sirva para soportar y amar a ese hermano sin fingimiento. Esa es la manera. Es decir, dejo los defectos hasta que venga el Señor y lo transforme definitivamente. Porque así, como yo debo soportar a mi hermano, ese hermano capaz que a mí me está también soportando. Porque yo también tengo mis puntos negros. Entonces esa es una herramienta muy fundamental, mis hermanos. El amor debe ser sin máscara. Cuando hablamos acerca de la hipocresía y del fingimiento, estamos hablando de la máscara, ¿sí? Hipócrita viene de la palabra máscara, ¿sí? Es lo que usaban o lo que usan en algunos casos en el teatro, ¿no? Vieron que está dos máscaras, una contenta y una triste, ¿no? Y se ponen, no importando cómo esté detrás el personaje, siempre la máscara va a mostrar una sonrisa, ¿no? O capaz que esté alegre el personaje, pero se puso una máscara muy angustiada. Por lo tanto, está mostrando por fuera algo que no es. Y en eso nosotros debemos corregir nuestra conducta en la manera que nos desenvolvamos en la vida y también dentro de la iglesia de nuestro Señor.
Y hay muchos ejemplos de personas que fingieron, que se pusieron máscara y que mintieron también. Por ejemplo, en Génesis capítulo 20, versículo 2 al 12, Abraham con Sara fingió que no era su mujer, ¿sí? También en el caso de Isaac, en Génesis capítulo 26, versículo 7, cuando también fingió que Rebeca no era su mujer, porque necesitaban comida, porque había hambruna, y tuvo que mentir y fingir algo que no era, ¿no? Entonces, también uno de los hombres de la Biblia, que fue el rey David, que fingió estar loco en una oportunidad. Primera de Samuel capítulo 21, versículo 13 al 15. ¿Sí? Estas cosas nosotros encontramos como comparaciones del fingimiento de una persona que dice, de alguna manera, tener una afirmación, pero realmente no lo es porque está fingiendo. Lo que expresa por fuera no es realmente lo que está por dentro. Por lo tanto, nosotros debemos aborrecer todas estas cosas. Y nosotros debemos amar sin fingimiento y amar como Cristo nos enseña ese amor, y así como Cristo también nos amó a nosotros. Alguien que busque Efesios capítulo 5, versículo 2, por favor. Alguien que busque también Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. Efesios 5, 2, y alguien que busque Primera de Corintios 13, 4 al 8. Léalo, por favor, a aquel hermano que lo tenga. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Fíjese que siempre la Escritura pone como el mayor ejemplo de amor a nuestro Señor, así como Cristo nos amó. Es la misma comparación que Pablo pone a los maridos cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y no pone ninguna otra comparación, sino que a Cristo mismo, la mayor expresión de amor, Cristo. ¿Cuál es el verdadero ejemplo de amor? Cristo. Para amar a los hermanos, Cristo. Para amar a mi esposa o a mi esposo, Cristo. De esa misma manera. Primera de Corintios 13, 4 al versículo 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Amén. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amén. Un claro ejemplo. Siempre el amor de Dios y el amor que Dios ha dado a la iglesia es el que permanece para siempre. Por lo tanto, nosotros debemos aborrecer la hipocresía y todas aquellas prácticas, porque el creyente debe amar todo lo bueno y aborrecer el mal. Es lo que dice en Amós capítulo 5, versículo 15, aborreced el mal y amad el bien. Debemos aborrecer lo malo, es lo que dice en el Salmo 97, 10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Salmo 97, 10. Es también lo que la Escritura siempre nos enseña, que también debemos aborrecer lo malo, pero también seguir lo bueno. Es lo que encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. ¿Alguien que lea por aquí? Están un poquito callados por este sector. 5:15.
Amén. Y en cuarto lugar, el cuarto punto, vamos a ir avanzando, dice en Romanos capítulo 12, versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, Pablo les está enseñando aquí a la iglesia a ser afectuosos los unos con los otros. En lugar de envidiarnos o menospreciarnos, los cristianos debemos amarnos unos a otros. La pregunta es, ¿hay discordia muchas veces en la iglesia? Sí que hay. Sí lo hay. Debemos amarnos con ese amor fraternal, afectuoso. Y todo va tomado de la mano. Amar sin hipocresía y también tener ese amor fraternal, sin envidia, sin hipocresía, sin menosprecio. ¿Sí? Tenemos algunos pasajes en el cual nosotros debemos ser afectuosos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9 al 10, lo pueden leer también como base bíblica acerca de este punto. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Amén. Quinto punto, vamos a ver en Romanos capítulo 12, versículo 11, que dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Primeramente aquí el apóstol Pablo está diciendo no ser perezoso, sino siempre diligente, no perezoso. Y esta palabra viene del griego que significa okneo, que significa vaciar, ser lento y flojo. Como también la Escritura siempre pone la comparación en Proverbios capítulo 19, versículo 15, que la pereza hace caer en profundo sueño. Por la pereza se cae el techo y la casa tiene gotera, es lo que expresa el libro de Eclesiastés capítulo 10, versículo 18. Es un descuido. El descuido no solamente es muchas veces en la parte espiritual, sino también en el hogar. Hay cosas que nosotros debemos siempre ser cuidadosos, no perezosos, sino diligentes, no descuidados en estas cosas. Y no posponer lo que realmente podemos hacer cuando tenemos realmente tiempo. Hay gente que dice, lo voy a hacer después, cuando tenga tiempo. Y cuando tiene tiempo, lo deja para después, cuando tenga más tiempo. Y luego cuando vienen las tormentas, se arrepiente la hora que no arregló el techo de la casa. Y es cuando la esposa le hace recordar lo que tenía que haber arreglado antes, ¿no? Por algunos ejemplos como para usar acerca de la pereza y también la lentitud. El perezoso mete la mano en el plato, pero le cuesta llevársela a la boca. Es lo que dice en Proverbios capítulo 19, versículo 24. Cuando hablamos acerca también de la pereza, nosotros encontramos en Proverbios capítulo 6, aquí Salomón poniendo la comparación a la hormiga. Mira perezoso a la hormiga, que trabaja diligentemente, que no tiene amo, pero sabe guardar y almacenar la comida cuando es el tiempo de guardar. Por lo tanto, pone una comparación a una hormiga, a ese insecto, a ese roedor que está debajo de nuestros pies, y que nosotros ignoramos todo el tiempo, que no nos interesa si la pisamos o no, o cuando si nos hemos dado cuenta que es una en 1.000.000, y no nos interesa tanto, pero a ese roedor de los suelos, a ese que muchas veces
te desmantela las rosas, ¿no? Te llevan todas las hojas. Con ese mismo te pone la comparación. Te pone la comparación de la diligencia de trabajar que tiene siempre. Es por eso que Pablo nos exhorta a que nosotros seamos diligentes, no perezosos, que podamos siempre estar atentos, siempre trabajando, no ser una persona floja en todas las áreas de nuestras vidas. Ahora, debemos ser diligentes, pronto para hacer las cosas. Tenemos nosotros que guardar nuestra vida espiritual. Hemos puesto primero la comparación en las cosas terrenales, pero también en las cosas espirituales. ¿Por qué? Debemos con diligencia mantenernos firmes y fervientes, guardando nuestra vida espiritual. Si tú tienes tiempo a la siesta los días martes, ¿por qué preferimos muchas veces hacer otra cosa en vez de estar a los pies del Maestro escuchando su palabra? Eso es ser diligente, no perezosos. Voy a ir después, o me dejo llevar por la pereza, o no voy a ir a la reunión hoy. Y me dejo llevar por la pereza, por la fatiga, por la falta de diligencia, sino que nosotros deberíamos trabajar para que nuestro crecimiento espiritual cada día vaya en aumento y en crecimiento, para que al final de año pueda sacar una evaluación: por la misericordia de Dios he crecido mucho y he sido constante en mi vida espiritual. He aprovechado cada oportunidad que tuve de congregar, he aprovechado cada oportunidad que tuve para crecer, yo la aproveché. Fui constante, fui diligente. Nosotros debemos mirar con diligencia cómo andamos. Es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 15. Debemos procurar con diligencia presentarnos aprobados delante de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Usted vaya simplemente tomando nota. Por lo tanto, nosotros debemos ser diligentes en la oración y en la meditación y en el estudio de la palabra del Señor. El cristiano no se debe tomar vacaciones, ni reposo, ni receso, porque diligentemente todos los días nos debemos preocupar por nuestro crecimiento espiritual. El sexto punto, dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 12, que dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La esperanza que tiene el cristiano es la base de su gozo. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de nuestro Dios. Esa esperanza que no desilusiona. ¿Cuántos de nosotros un día hemos puesto la esperanza en las personas, en los hombres, en los mortales, y nos han fallado? La Escritura dice: maldito el varón que confía en el hombre. Pero bienaventurado aquel que ha puesto su confianza en el Señor. Es decir, el hombre regenerado, transformado, no debe poner su confianza en los hombres, y menos en los impíos. Nosotros tenemos una esperanza. Y esa esperanza no desilusiona, esa esperanza no será defraudada. Esta esperanza está guardada en los cielos, es lo que expresa 1 Colosenses capítulo 1, versículo 5. ¿Sí? Anótelo como punto. Esta esperanza está guardada en los cielos. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Nosotros debemos estar firmes, hermanos, en esta esperanza. No debemos movernos, no debemos dejarnos sacudir por la corriente de este mundo diciendo: ¿dónde está vuestra esperanza? ¿Dónde está
su rey o su Dios que dijo que iba a volver y no viene? No debemos dejarnos mover, sino estar firmes en esta esperanza. Debemos nosotros, o no debemos fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Y nuestra esperanza está fundamentada solamente en nuestro Dios. Primera de Pedro 1:21. Primera de Pedro 1:21, que dice, hablando acerca del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, el apóstol Pedro en el versículo 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Vuestra esperanza, hermanos, debe estar solamente en el Señor. En el Señor solamente debe estar vuestra esperanza. Y nosotros mientras esperamos, perseveramos. Dice la palabra del Señor. Pablo siempre lo expresó, que nosotros en medio de las tribulaciones, de los sufrimientos debemos perseverar. La iglesia del primer siglo, hermanos, sufrió persecución. Los mártires corrían de un lado a otro, se escondían en las catacumbas. Los creyentes se reunían a escondidas, pero sin embargo, su esperanza estaba en el Señor y perseveraban solamente en el Dios verdadero, en ese Dios que había sembrado esa esperanza en sus corazones, y a ese mismo Dios que no solo le había dado esperanza, sino que le dio esa fe para que se mantengan firmes en ella. Por lo tanto, pasaban lo que pasaban, ellos se mantenían firmes. Ellos no se doblegaban, ellos no fluctuaban, ellos no menguaban en su fe, sino que morían por causa de esta esperanza. Le cortaban la cabeza, pero no fluctuaban, no negaban su fe. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 alienta a la iglesia y le dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. En otras palabras, Pablo les estaba animando a la iglesia diciendo, ni a la hora de la muerte nieguen al Señor. Confiesen a Cristo como su Señor siempre hasta la hora de la muerte. Nosotros tenemos una esperanza. Y el apóstol Juan enseña a la iglesia, aquel que tiene esta esperanza se santifica, así como Él es puro. ¿Cómo debes esperar al Señor? ¿Cómo debes mantener firme tu esperanza y esperar al Señor de la gloria desde los cielos? Manteniéndote en santidad. Es decir, mientras espero, me santifico. Mientras espero, vivo una vida santa. Nosotros no debemos relajarnos nuestra vida espiritual como creyentes. Hay algunos que tienen como tardanza la venida del Señor, la esperanza gloriosa, según primera de Pedro. Pero ¿saben qué? Mientras esperamos, vivimos en santidad. Mientras esperamos, hacemos todo lo que el Señor manda en su palabra, para que en aquel día no tengamos de qué avergonzarnos, porque el Señor viene. Hermanos, si yo tengo que animarlos con algo, el apóstol Pablo le aconsejaba a la iglesia tesalónica diciéndoles, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál era el contexto? Él les hablaba de la venida del Señor. Hermanos, estás pasando pruebas, tribulación, hermano, Cristo viene. Paciencia. Hermano, soporta. Cristo viene. Ya viene el Señor. Ya viene por nosotros.
Ya viene por ti, ya viene el día de la glorificación, ya viene el día de los galardones, ya viene el día que el Rey de Gloria se va a manifestar a nosotros y vamos a recibir en el aire al Señor de la Gloria. Ya viene el amado que tanto esperamos y que por muchos años nos hemos encontrado con Él en oración. Ya viene, porque muy pronto le veremos cara a cara. Amén. El séptimo punto, Romanos capítulo 12, versículo 13. Romanos capítulo 12, versículo 13, que dice la palabra del Señor. Compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, es lo que dice aquí en el versículo 13. Contribuyendo para las necesidades de los santos. Y la palabra compartir viene de la palabra koinoneo, viene de la palabra koinonía, es de allí donde siempre la hemos usado nosotros para los tiempos de koinonía que tenemos en el parque, muchas veces en la casa de una hermana, de nuestra hermana allí Inés, cuando compartimos juntos la palabra, un almuerzo, o cuando usted visita a un hermano o a alguien que está enfermo y le comparte la palabra, eso es koinonía también. ¿Qué significa comunión? O tener en común, compartir algo junto, un compañerismo, una ayuda mutua, una participación, ¿sí? Y mayormente es ayudar las necesidades de los santos. Pero realmente las verdaderas necesidades, no los que dicen de estar necesitados y no están necesitados, sino realmente los que realmente están necesitados. Es la necesidad que suplía la iglesia primitiva vendiendo sus propiedades y poniéndola a los pies de los discípulos. Claro que el contexto era que a causa de la persecución, los primeros creyentes, al confesar su fe, vendían todas sus propiedades, ¿sí? Vendían todas sus propiedades y de alguna manera ellos vivían huyendo. Pero no solo eso, sino que también tenían ese amor por los hermanos. Y la Escritura dice que no había ningún necesitado entre ellos. Porque la misma iglesia, entre los mismos hermanos, se suplían las necesidades del otro, ¿no? Entonces, es una obra de amor, de koinonía, de compañerismo, de ayuda mutua, el que nosotros podamos suplir las necesidades de los santos. Hay muchos santos que muchas veces necesitan de nuestra ayuda. Tenemos que cumplir ese deber de ayudar. Tenemos que trabajar para tener algo con que compartir que el que tiene necesidad. Es lo que Pablo también expresa en Efesios capítulo 4, versículo 28, y también en el libro de Hechos 20:35. Nuestra fe debe estar también tomada de la mano con las buenas obras. No somos salvos por las buenas obras, pero hemos sido salvos para buenas obras. Esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Efesios capítulo 2, versículo 8, 9, 10 es lo que nosotros podemos encontrar en cuanto a esto. Entonces, nosotros no solo estamos para suplir la necesidad económica, material, sino espiritual. Hay hermanos que necesitan una oración. Hay un hermano que necesita una palabra de ánimo. Hay un hermano que necesita que tú le llames y le digas: Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? ¿Estás necesitando algo? No te vi en la congregación. Cuando un hermano le hable, usted póngase contento, porque ese hermano está preocupado por usted. Y si ese hermano le exhorta, ámelo, porque es una muestra de amor, porque le exhorta a seguir firme, le exhorta a perseverar, le exhorta a congregar y le exhorta a mantenerse firme en la esperanza. Amén. Entonces, hay muchas comparaciones, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a la vida de Abraham, él compartió la hospitalidad con aquellos ángeles que visitaron a este hombre
y para darle aquella noticia que iba a ser papá y que su esposa Sara iba a ser mamá, ¿sí? Lo mismo hizo Lot, ¿sí? Cuando recibió a estos ángeles allí donde él estaba morando. También lo hizo Labán, también lo hizo la Sunamita con el profeta, y también lo hizo un hombre llamado Gallo. Ese es uno de los preferidos que yo tengo de la Escritura. Este hombre muy entregado a la obra del Señor, un hombre muy piadoso, un hombre que dice, tercera de Juan, expresa que era un hombre que según el versículo número 2, que muchos lo han tomado para la prosperidad, que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Pero el contexto está hablando, el deseo del apóstol Juan, de la prosperidad de Gallo, era la siguiente, que este hombre era un hombre hospedador de los hermanos. Y no solo de los hermanos, sino hasta de la gente que era impía, la gente que no conocía al Señor. Recordemos que en aquella oportunidad no tenían bicicleta, moto o un vehículo de 4 ruedas para dirigirse. Los viajes eran de días, semanas y meses, durante largo tiempo, y la gente se movilizaba en unas condiciones muy precarias, era muy sufrido el viaje, muy agotador. Pero cuando Gallo se enteraba de estos hermanos o de estas personas que eran viajantes, él los hospedaba. Y Juan le dice, yo deseo que tú seas prosperado para que des más a los que necesitan. Y es más, hay algo que le expresa Juan y le dice que Gallo es alguien que contribuye con la verdad. Precioso varón. Qué lindo cuando hay estos hombres de Dios dentro de las congregaciones, un Gallo. Pero también, tercera de Juan, habla de un hombre llamado Diótrefes, de la misma congregación donde congregaba Gallo. Este hacía todo lo contrario. No hospedaba a nadie, corría a los hermanos de la iglesia y no quería que hospeden a nadie. Eso encontramos en tercera de Juan, tiene un solo capítulo. Usted léalo y es atrapante. Pero me quedo con este personaje Gallo, precioso. Vamos a avanzar, vamos a ir al 8º punto, ¿sí? Me estoy salteando muchos versículos porque es extenso, pero para que vayamos avanzando, así ustedes se vayan temprano a la casa, ¿sí? El 8º punto es Romanos capítulo 12, versículo 14, que dice, bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis, ¿sí? No maldigáis. La vida cristiana, hermanos, trae persecución. En una vez prediqué acerca de la persecución, acerca de la iglesia y por qué el mundo persigue a los creyentes. ¿Y sabe cuál es el motivo? Por nuestra identificación con nuestro Señor. Si tú te identificas como un creyente que amas la verdad, aborreces el pecado y detestas la inmoralidad, el mundo te va a aborrecer. Porque eso manifiestan nuestros propios compañeros de trabajo. Allá está el santito, el evangélico, el pastor, le dicen algunos hermanos, ¿no? Ahí viene el pastor, de una manera sarcástica, burlesca. El mundo te va a aborrecer. ¿Y saben por qué? Porque ustedes se identifican con el Señor. Pero ¿saben qué? Nosotros estamos enseñados por la palabra que en lugar de maldecir, el cristiano debe bendecir. Debemos bendecir a aquellos que nos maldigan. Porque de nuestra boca puede salir bendición y maldición. ¿Y qué es la palabra bendecir? Es decir bien. Y maldecir es decir mal. Ahora, ¿vamos a hablar bien de los que nos difaman y nos maldicen? ¿O vamos a hablar bien de ellos? Si ellos hablan mal, nosotros hablemos bien. No nos prendamos en estas cuestiones. Nosotros debemos ser personas que siempre bendigamos a las personas. Debemos ser de bendición. Y cuando alguien quiere hacer un comentario de alguna persona, nosotros debemos aprender a hacer algo. Déjalo. No sabe lo que hace. Y yo lo bendigo. Y se cierra la conversación, ¿no? Y dar ese ejemplo.
El Señor nos enseñó. El Señor, en vez de maldecir a aquellos que lo golpeaban, Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él tenía para decir, Padre, acábalos a todos. ¿Tenía la potestad de hacerlo? Claro que sí. Y Jesús tenía la potestad de pedir al Padre que envíe legiones de ángeles y acaben con todos. Pero Él dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben, son ignorantes, no tomes en cuenta su pecado. Lo mismo hizo Esteban, aprendido del Maestro, cuando lo apedreaban. No saben lo que hacen. El cristiano debe bendecir, hablar bien, hablar todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo honesto. 9º punto, Romanos capítulo 12, versículo 15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. El cristiano no debe ser envidioso, ni se regocija tampoco en la injusticia. Debemos imitar a Pablo, que se gozaba por la obediencia de los romanos, de los hermanos que estaban allí. Entonces, nosotros, con los que lloran, debemos llorar. Y con los que se gozan, debemos gozarnos. Debemos ponernos a la par del otro, siempre. Siempre debemos hacerlo. Vamos a avanzar al punto número 10, Romanos capítulo 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Es decir, tener el mismo sentir, tener una unanimidad, ser de un mismo sentir unos con otros. Este texto se conecta con el otro entre todos sentimos la misma cosa. Si gozo, gozo. Si tristeza, tristeza. Tenemos el mismo sentir. Cuando la iglesia se reúne, tiene el mismo sentir. Glorificar al único Dios verdadero y a Jesucristo nuestro Salvador. Un ejemplo de un pueblo que está en un mismo sentir, en una misma unión. Todos nos gozamos, todos nos regocijamos en la palabra. Con el que llora y con el que se goza. Debemos tener el mismo sentir unos con otros. Y el mismo propósito de esta unánime causa y gozo debe ser que todos nosotros debemos glorificar a Dios. El propósito mayor y general del creyente debe ser glorificar a Dios con toda vuestra manera de vivir, con toda. Con todas estas cosas que hemos mencionado, debemos nosotros glorificar a Dios. Y el último punto, número 11, que dice en Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, y mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Jamás, jamás el cristiano debe pagar mal por mal. No le devuelvas con la misma moneda. Ese es un acto del mundo y del hombre no regenerado. Debemos hacer todo lo contrario. Tenemos reacciones muchas veces. Queremos devolver como nos han pagado. Pero sujétate. Por medio del poder que Dios te da, a través de esa naturaleza regenerada por medio de Jesucristo. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Hagan morir. Y que cada día Cristo sea manifestado en ustedes. Este último punto
el que quería resaltar. Entonces, repasando los 11 puntos. No tener más alto concepto de sí mismo. Hacer buen uso de nuestros dones. Amar sin hipocresía. Ser afectuosos unos con otros. No ser perezosos sino diligentes. Gozarnos de la esperanza. Contribuyendo para las necesidades de los santos. Bendecir a los que nos persiguen. Gozarnos con los que se gozan. Tener el mismo sentir y no pagar a nadie mal por mal. Que el Señor nos ayude por medio de su Espíritu, porque solamente por medio de su Espíritu vamos a hacer morir las obras de la carne. Por medio de su Espíritu vamos a poder cada día parecernos más al Señor, porque es a través del Espíritu que hacemos morir las obras de la carne y que Cristo sea reflejado cada día en nosotros para gloria y honra de nuestro sabio y eterno Señor. Que Dios bendiga a la Iglesia.